Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Continuamos con nuestro estudio de la epístola a los romanos. Ya estamos en la recta final. En la semana pasada terminamos el capítulo 14, empezamos a ver la última parte del capítulo 14 y parte del capítulo 15. Romanos tiene 16 capítulos, así que nos quedan muy pocas citas para terminar esta magnífica carta. La semana pasada empezamos a tratar un tema que titulé Edificándonos los unos a los otros. Romanos, la primera parte, hasta el capítulo 13, está hablando, diciéndonos, aconsejándonos que no debemos juzgarnos los unos a los otros. En esta segunda parte nos dice que debemos edificarnos los unos a los otros. Leíamos la porción en el capítulo 14, desde el versículo 14 hasta el 13 del 15. Y vamos a leerla de nuevo para tomar la perspectiva. Dice la palabra de Dios: Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Mi buen Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos concede de reunirnos como iglesia, como familia, para venir a expresarte nuestra gratitud, expresarte nuestra confianza, reconociendo nuestra dependencia y nuestra necesidad de ti, Señor. Con nuestra presencia aquí, mi Dios, estamos diciendo lo mucho que nos importa, lo mucho que te amamos, lo mucho que te necesitamos. Y te venimos a ofrecer este tiempo en acción de gracia. No para recibir, sino porque ya hemos recibido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La semana pasada, cuando empezamos a ver este tema acerca de edificándonos los unos a los otros, vimos un principio general. Y es que todo lo que hacemos afecta a otro, va a influir sobre otro. Puede afectarlo de una manera positiva y puede afectarlo de una manera negativa. O sea que en nuestro andar, en nuestro caminar, con nuestra conducta, podemos edificar a una persona, pero también podemos derribarla por nuestra conducta. Vimos que hay 3 respuestas, acciones negativas derivadas de nuestras conductas. Si no tenemos cuenta cómo actuamos, lo que hacemos, nuestras acciones pueden tener 3 resultados negativos en las personas. En primer lugar, podemos hacer que un cristiano se tambalee. Puede tambalearse un cristiano débil cuando ve la conducta, el ejemplo de un cristiano fuerte. Podemos hacer que un cristiano se angustie, que sufra un estrés emocional por la actitud de un hermano, por algo que está viendo hacer a un hermano que él entiende que no debía hacerlo. Y también puede hacer que un cristiano se destruya, que se arruine su vida espiritual, que deje de servir en un ministerio e incluso que deje de congregarse porque alguna acción de un hermano le ha dañado. Y empezamos a ver 6 maneras de cómo podemos edificarnos los unos a los otros. En primer lugar, decidiendo edificar a los demás, comprometiéndonos a edificarnos los unos a los otros. Decidir que todas las personas que estén a mi alrededor, todas las personas que estén en mi ministerio, yo voy a ayudarle, yo voy a edificarle con mis acciones. Pero una decisión que yo tengo que tomar. En segundo lugar, reconociendo el valor de cada creyente. Reconociendo el valor que tiene un cristiano. Y recordando que esa persona puede ser roca izquierda, puede ser un papel del hijo, puede ser una persona difícil, pero Cristo murió por él. Cristo murió por esa persona. Entonces no tengo derecho a dañar, a lastimar a alguien por quien Cristo murió. Es una persona valiosa. La tercera manera como podemos edificarnos unos a otros, la tercera manera es manteniendo nuestro enfoque en lo que realmente importa. Mantener nuestro enfoque en lo que realmente importa. Dicen los versos 16 al 18 de Romanos 14, dicen estos versos. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Él está diciendo que el reino de Dios
no es ni comida ni bebida. El cristianismo no está basado en esto. Esos son asuntos de opinión. Esos no son asuntos fundamentales en la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana no son las cosas externas, son las cosas internas. Así que podemos aguantar muchas rarezas, podemos aguantar algunos defectos externos de algunas personas si nos enfocamos en lo interno, en las cosas internas. No sé si le pasará, o habrá notado igual que yo, que la mayoría de iglesias que se dividen, no se dividen por causas mayores. Se dividen por tonterías, se dividen por trivialidades, se dividen por estupideces. Y Pablo le suplica y dice, no se enfoquen en cosas menores, comida, bebida, en ropa o maquillaje. No se estén enfocando en eso. Que la vida cristiana no radica en esas cosas pequeñas, menores. Con las personas igual. Las personas no se van de la iglesia por causas mayores. Se van por tonterías. No se van por un problema de doctrina. Se van por cosas triviales. Y Pablo está diciendo, usted tiene que enfocarse en lo eterno, no en lo externo. La Biblia dice claramente que todo lo que daña el compañerismo es pecado. Todo lo que dañe el compañerismo es pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia es un compañerismo. Si la iglesia es un compañerismo, si usted daña el compañerismo, dañó la iglesia. Si no hay compañerismo, no hay iglesia. Pablo dice que compara la iglesia con 5 cosas. Hace un símil con 5 cosas. Él dice que la iglesia es un rebaño. Por eso debe ser guiada por pastores. Es una familia, por lo tanto, funcionamos en base a las relaciones. Es un cuerpo, por lo tanto, debemos funcionar basado en los dones espirituales. Es un edificio. En un edificio, una parte sostiene la otra. Una columna sostiene a otra. Una pared y otra pared sostienen el techo. Si la iglesia es un edificio, tenemos que soportarnos, apoyarnos los unos a los otros. También dice que es un compañerismo. La iglesia es un compañerismo. ¿Qué es un compañero? Las personas que van en la misma dirección. Si usted va para Santo Domingo, usted va al metro, esa persona que va al lado suyo es su compañero. Es un compañero de viaje porque van en la misma dirección, van para Santo Domingo. La iglesia es un compañerismo porque nosotros vamos también en la misma dirección. Todos nosotros somos compañeros porque vamos en la misma dirección. De manera que cualquier cosa, por importante que sea un tema, si daña el compañerismo, es pecado. No puede haber nada por encima del compañerismo, porque la iglesia es el compañerismo. Así que en tercer lugar, tenemos que mantener el enfoque en lo que es importante. No vamos a discutir, no nos vamos a enemistar, no nos vamos a dividir por tontería. Enfoquémonos en lo que verdaderamente importa. La cuarta manera de edificarnos unos a otros es limitando nuestra libertad por amor a los otros. Limitando nuestra libertad por amor a los otros. Dice el verso 20. No destruyas la obra de Dios. O sea, que podemos destruir la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come, o con lo que hace, o con lo que dice. Evite hacer tropezar a un creyente, a un hermano. Rehúse hacer tropezar a un hermano. Cuando mi libertad dificulta el trabajo de Dios,
yo tengo un problema. Cuando Dios quiere hacer algo con una persona, pero yo lo hago tambalear, o lo hago tropezar, o lo hago caer, o lo destruyo, yo voy a estar con un problema con Dios. Y Él está diciendo, no destruya la obra de Dios. No destruya la obra de Dios. Dios ha dado a esa persona capacidad, le ha dado dones. Pero por ti ahora no lo está usando. Nos vamos a meter en un problema. Si yo necesito limitar mi manera de vestir, la limito. No lo voy a hacer por legalismo. Lo voy a hacer para poder ministrar a otras personas. Porque es más importante la vida de una persona, las almas de las otras personas, que mi libertad. Es más importante esto. Él dice, yo voy a limitar mi libertad. Y limiten su libertad para que puedan amarse los unos a los otros. Para que puedan amarse los unos a los otros. ¿Cuándo está incorrecto hacer algo? ¿Cuándo debo evitar hacer algo? Porque es incorrecto. La Biblia dice que hay 4 maneras de darnos cuenta cuando una cosa es incorrecta. Les voy a decir los versículos para que hagamos la práctica y ver si sacamos la enseñanza, si sacamos el principio. Vamos a hacer el ejercicio. De estas 4 maneras, como nos damos cuenta cuando una cosa es incorrecta, cuando no debo hacerla. En primer lugar, vamos a ver primera de Juan 3:4. Y vamos a ver si podemos ver la enseñanza, el principio. Dice primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuándo es el principio? Que no debo evitar, es incorrecto hacer las cosas cuando viola un estándar claro de la Biblia, un mandamiento de la Biblia. Es incorrecto. No se debe hacer cuando viola un estándar claro de la Biblia. Hay muchas cosas claras. La Biblia expresamente dice que no se debe hacer. Es incorrecto emborracharse. Es incorrecto el adulterio. Es incorrecto el divorcio. La Biblia dice que no. Entonces, no debemos hacerlo cuando la Biblia tajantemente, claramente, dice que no se debe hacer. En segundo lugar, Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuándo es incorrecto hacer las cosas? Cuando sé hacer lo bueno pero no lo hago. Cuando sé hacer lo bueno pero no lo hago. Es incorrecto hacer las cosas. Cuando no hablo cuando debo hablar. Cuando no ayudo a personas cuando yo puedo ayudarle. Puedo ayudarle y no lo hago. Eso es pecado. Cuando pego un chicle debajo de la silla. Yo sé que eso no debe hacer, que eso no es bueno. Cuando lo hago, eso es pecado. Si veo una basura en el piso y no la levanto, eso es incorrecto. En tercer lugar, Romanos, la otra manera es Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuándo yo no debo hacer algo? ¿Cuándo debo evitar hacer algo? Cuando yo no estoy seguro de si eso es correcto. Si no estoy seguro, no lo hago. No lo haga. Es incorrecto. Si estoy dudando, no debo hacerlo. Porque si no es con fe, no tiene fe. Si tengo dudas, no tiene fe, son excluyentes. Si usted tiene la duda, mejor no lo haga. Si usted tiene la duda sobre cierta actividad, no lo haga. Si usted tiene duda de ver cierta película, si tiene la duda, no la vea. Él está diciendo, si no lo puede hacer con fe, mejor
que no lo haga. Y 1 Corintios 8, del 9 al 13, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuándo no debo hacerla? Cuando provoco, cuando causo que un hermano tropiece. Incluso, aunque mi accionar no sea pecaminoso, pero si hace tropezar a mi hermano, no debo hacerlo. Cuando yo actúo así, estoy hiriendo su conciencia y dice esto que estamos pecando contra Cristo. Si no estoy seguro, no lo hago. Si va a hacer tropezar a un hermano, no lo hago. Si viola un mandamiento claro, expreso de la Biblia, no lo hago. O cuando sé que debo hacer lo bueno y no lo hago, es incorrecto. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Recuerden cuál es el objetivo. Recuerden cuál es el propósito. ¿Cuál es? Edificar a los demás, edificar a las personas. Algunas cosas, algunas actividades no son necesariamente malas en sí mismas, no son pecaminosas, pero no son esenciales. Se puede prescindir de esto. Puedo dejar de hacer esto sin que me pase absolutamente nada. Puedo dejar de hacer cosas y eso no va a significar ningún daño para mi vida. Puedo dejar de hacerlo en beneficio de un hermano o de otros hermanos. Puedo dejar de hacer algunas cosas. Y quiero decirle algo a los líderes. Quiero decirle algo a los líderes, ancianos, diáconos, directores de célula, de la escuela dominical, de alabanza, de las damas. Quiero decirles algo. Hay cosas que a muchas personas se le pueden aceptar, a otros cristianos se le puede aceptar, pero a ustedes no. Para ustedes no. O a nosotros no. No nos luce. Usted puede decir, pero no es lo mismo y no pecan. Hay una diferencia. Dios ha dicho que los líderes tienen una mayor responsabilidad y que todo el mundo no puede ser líder. Y hay requisitos para los ancianos, para los diáconos, Tito, 1 Timoteo. Una persona que no tenga responsabilidad como líder, tal vez haga algo y se le puede aceptar, pero como líder no nos luce ciertas cosas. No podemos hacer algunas cosas. Ese es el precio que tenemos que pagar por el liderazgo. Eso es como una pirámide. Es como una pirámide. En la medida que nos vamos acercando al vértice, más estrecho nos vamos poniendo. Como líderes tenemos menos opciones de conducta, menos opciones en nuestra vida. Tenemos que limitarnos de más cosas que los demás. Con mucha frecuencia nosotros queremos insistir en nuestra libertad. Y queremos disfrutar de nuestra propia libertad. Pero una insistencia
podríamos decir egoísta, de yo querer disfrutar mi libertad, es una señal de inmadurez. Esto muestra que no estoy creciendo, que necesito crecer en el Señor. Y al contrario, cuando una persona limita su libertad por el bien de los demás, por el bien de otros hermanos, para no hacer tropezar a otro hermano, para no angustiar a otro hermano, para no destruir a otro hermano, eso es una marca de madurez. Y Pablo está diciendo, sea considerado con los demás. No solamente se acepten los unos a los otros, sino edifíquense los unos a los otros. Gálatas 5:13 dice, porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Haga la cosa por amor. Hagamos la cosa por amor porque eso es madurez. Servirnos los unos a los otros por amor y aprendamos a limitar nuestra libertad también por amor. La quinta manera de edificarnos los unos a los otros es no forzar mi opinión en otro. No forzar mi opinión en otros. No obligarlo a que ellos crean lo que yo crean, lo que yo creo. No obligarlo a que ellos tengan que hacer lo que yo hago para entonces poder tener una relación con ellos, para tener compañerismo con ellos. Dice Romanos 4:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Estos asuntos de opinión, manténgalo entre usted y Dios. Entre usted y Dios. No tiene por qué estar ostentando su libertad. Disfrute su libertad en la presencia del Señor. Con Él, sí, yo tengo, Señor, gracias, porque yo puedo hacer esto, Señor, gracias. Y estoy agradecido a Dios. Pero para yo disfrutar mi libertad, no tengo que exhibirla, no tengo que desfilarla. Mírenme que yo soy libre, yo me puedo tomar una cerveza. Mírenme que yo soy... No. No tengo que estar exhibiendo delante de Dios, con Dios, en la presencia de Dios, agradeciéndole a Dios. Ser considerados con los demás. Ser considerados. Y por último, el último paso, viviendo por fe. Viviendo por fe puedo edificar a mis hermanos. Dice el verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es condenado. Usted debe estar convencido en su propia mente de lo que va a hacer, de lo que está haciendo. Usted estar convencido, no tener la duda si es correcto o si aquello no es correcto. Cuando usted tenga la duda, no lo haga. Cuando usted tenga la duda, no caiga. No caiga. Si usted va a crecer como creyente, como usted va a crecer como cristiano, usted tiene que aprender a establecer, a construir valores bíblicos. Valores bíblicos. Feliz el hombre que puede tomar decisiones con una conciencia limpia. Si yo sé lo que yo hice es correcto, pero cuando usted tiene la duda, y si esto no es, y si no es así, y si yo ofendo a Dios, bienaventurado, feliz el hombre que puede tomar una decisión porque tiene valores bíblicos. Estos son los 6 pasos como podemos edificarnos los unos a los otros. El capítulo 14 termina en ese versículo 23. Hay manuscritos que dicen que ponen ese capítulo hasta un versículo 26.
Pero la mayoría de las Biblias terminan ahí. El capítulo 14 termina en el versículo 23. Y nosotros terminamos el 14 en el versículo 23. Pero en el verso 15, la primera parte del verso 15 nos va a dar entonces las razones por las cuales tenemos que edificarnos los unos a los otros. Así que en la primera parte del capítulo 15 vamos a encontrar las 3 R. Las 3 R para poder memorizar más fácilmente. En primer lugar, ¿cuál es nuestra responsabilidad? En segundo lugar, nos va a decir cuál es la razón para nosotros edificarnos los unos a los otros. Y en tercer lugar, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es, entonces, lo primero, cuál es nuestra responsabilidad? En el versículo 1 lo encontramos. En el versículo 1 encontramos nuestra responsabilidad. Dice el verso 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Subraya esa palabrita, debemos. Los que somos fuertes debemos. Es un deber, es una obligación, es un compromiso que usted como cristiano ayude a otro creyente, edifique a otro creyente. Debemos. Los que somos fuertes debemos. Es una responsabilidad. Si usted no está haciendo esto, si usted no está ayudando a otro creyente, usted no está cumpliendo con esto. Con esa responsabilidad que Dios le ha dado de ayudar. Los que somos débiles tenemos que ayudar a los otros. Subraya esa palabrita que es un deber, debemos. Esa es nuestra responsabilidad. La razón la encontramos en los versículos 3 y 4. En los versículos 3 y 4 vamos a encontrar la razón. Dice en los versículos 3 y 4. Porque ni aun Cristo, cuando dice porque, está dando la razón, está dando una explicación. Porque, va a explicar, va a dar la razón. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios del que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Realmente hay 2 razones. Ahí encontramos 2 razones. En primer lugar, el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. ¿Qué dice? Que Él no se agradó a sí mismo. Cristo no se agradó a sí mismo. Y si queremos ser como Cristo, tenemos que aprender entonces a agradar a los demás. Como hizo Cristo, tenemos que agradar a los demás. Cristo no se complació a sí mismo. Nosotros no debemos complacernos a nosotros mismos, sino complacer a los demás. Cuando digo complacer a los demás, no significa que yo tengo que hacer todo lo que el otro quiera, todo lo que el otro diga. Está diciendo que no haga caer a nadie, que no haga tropezar a nadie. Usted lo está complaciendo a todo cuando no hace caer a nadie. Y Cristo nos dio ese ejemplo. Cristo nos dio ese ejemplo. ¿Cómo usted sabe si usted es un siervo? ¿Cómo usted sabe si usted tiene un corazón de siervo? ¿Cómo usted responde cuando lo trata como un siervo? ¿Cuál es su respuesta cuando los demás lo tratan como un siervo? ¿Usted se pone tenso? Cuando alguien lo trata como un siervo, ¿usted se pone tenso? Esa es la prueba del ácido, para saber si tiene un corazón de siervo. Hermano, mire, le estoy llamando porque... Sí, dígame, hermano, ¿qué no puede pasar? Si usted se pone tenso, usted no tiene un corazón de siervo. Usted no tiene un corazón de siervo. Y Jesús dijo, yo vine para servir, no para ser servido. Y nosotros debemos ser como Cristo. Tenemos que ser como Cristo. Y la segunda razón que dice el versículo es las enseñanzas de las Escrituras. Dicen, para eso fue escrito, para enseñanza de nosotros, para enseñarnos.
Entonces, segundo ejemplo, la enseñanza de las Escrituras. Las Escrituras, ¿a qué nos animan? A ser mejores. A ser mejores creyentes, mejores cristianos, mejores esposos, mejores hijos. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos la 3R, la responsabilidad, la razón. Y ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado está en los versos 5 y 6. El resultado de edificarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el resultado de edificarnos los unos a los otros? Versos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, que nos dé un mismo sentir en Cristo Jesús. Dice el 6, para que unánimes, como una ánima, como un alma, para que unánimes, o sea, como una alma, a una voz. Esto significa unidad. Unánimes, a una voz. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El resultado, ¿cuál es el resultado? Una iglesia unida. El resultado de edificarnos los unos a los otros, ¿cuál es? Tener una iglesia unida. Y una iglesia unida trae gloria a Dios. Dios se glorifica cuando la iglesia está unida. Cuando la iglesia está unida es un grandísimo testimonio para el mundo. Cuando la iglesia está desunida es un mal testimonio. Cuando los líderes están unidos es un gran testimonio para el mundo. Cuando los líderes están divididos es una vergüenza. La unidad trae gloria a Dios. Para aceptar a los otros, como Cristo nos aceptó, el verso 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo nos aceptó Cristo? ¿Cómo nos aceptó Cristo? Incondicionalmente. Él no esperó que yo fuera perfecto. Él no me dijo, arregla tu vida y después viene a mí. Él me aceptó con todos mis complejos. Entonces, tenemos que aceptarnos con todos nuestros defectos, con todos nuestros complejos. Debemos aceptarnos incondicionalmente. Porque Cristo nos aceptó así. Entonces, de esa manera, recibimos los unos a los otros de la manera que Cristo nos aceptó. No estuvo basado en la aceptación de Cristo en nuestro desempeño. Si lo hace bien, si eres perfecto, si no tienes pecados, entonces te acepto. Tampoco nosotros podemos ponerle condiciones a un hermano para tener compañerismo con él. Y el verso 13 nos da 4 marcas de una iglesia unida. 4 marcas de una iglesia unida. Verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Está diciendo que hay 4 marcas de una iglesia unida. En primer lugar, tiene gozo. En segundo lugar, tiene paz. En tercer lugar, tiene esperanza y tiene poder. Una iglesia unida tiene gozo, tiene paz, tiene esperanza y tiene poder. Una iglesia así es que Dios quiere. A una iglesia así es que yo quiero pertenecer. Una iglesia así es la primera iglesia bíblica cristiana. No somos una iglesia perfecta, pero somos saludables. Mis hijos no son perfectos, mis nietos no son perfectos, pero son saludables. Y nosotros somos saludables. Y estamos creciendo en gozo, en paz, en esperanza y en poder. Que Dios bendiga su palabra.